platicaba anteriormente, hijo de Tigre Pintito, sin lugar a duda, Roberto González, tiene a Raúl González Garza. Roberto González es un gran director de cine, autor de Pistoleros Famosos, Cazadores de Asesinos, Contrabando al Paso y muchísimas más. Y he tenido el gusto de conocerlo durante mucho tiempo y hoy está su hijo platicando de anécdotas maravillosas de las grandes estrellas que ha dado el cine mexicano en su época de oro. Bienvenido, Raúl. Qué gusto que estés con nosotros esta mañana, aquí en Un Alegre Despertar. ¿De quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Piporro. ¡Ah, jua! El señor Eulalio González Piporro. A ver, platícanos un poquito de Eulalio González Piporro, por favor. Fíjate, Piporro nació en Los Herrera, Nuevo León. Ajá. Acá norteño. Paisano, ¿verdad? Paisano. Después ya se fue a Los Guerra, donde creció, donde vivió su gran parte de infancia. Fíjate, también era dibujante. A mí me gustaba dibujar y componer canciones, caricaturista. ¿No? Después hizo sus composiciones, que una de ellas se la grabó Pedro Infante, que era la del Gorgorello. ¡Órale! No sabía yo eso, qué buen detalle. ¿Cuándo comienza Piporro? Platícanos un poco todo eso y dónde comienza. Pues fíjate, Piporro empezó su vida pues, en Monterrey, Nuevo León. Empezó con una radiodifusora y trabajando para El Porvenir también. Después, sobre la marcha, empezó a querer incursar en el cine y él tenía conocidos en el cine que eran los doblajes Pedro de Aguillón y Víctor Alcocer, que eran el Piporro. Yo tuve el placer de conocer al Piporro en su casa, una excelente persona, un ser humano. Olvídate, muchas cosas, muchos recuerdos muy bonitos que tengo de él. Entonces, ampliación de horizontes le llamaba Piporro a esos dos actores y como dobladores de voz, doblajes. Entonces, sobre la marcha, pues, Piporro empezó en el cine en 1950, La Muerte Enamorada. Ahí fue donde empezó, ahí interpretó un médico. Como cosa curiosa, junto con Mauricio Garcés. Ahí debutaron en el cine los dos. ¿Ya se llamaba Piporro? ¿Ya le habían puesto Piporro o era Eulalio González nada más? Eulalio González, simplemente. Piporro se da a conocer, fíjate, eso es una anécdota ahí con Pedro Infante, en la película. Bueno, empezó la radiodifusora, empezó la radionovela. Ahí viene Martín Corona. Entonces, Piporro tenía la facilidad de hacer las voces altas, graves, agudas. Entonces ahí la hace del Piporro, que en el papel era un señor ya de edad. Entonces, pues hizo la radionovela, fue un éxito, pues nada más imagínate con Pedro Infante. Entonces, cuando ya empieza a hacer la película, que Miguel Zacarías fue el que la produce, Pedro empiezan a buscar un protagonista ideal para que hagan el Piporro. Entonces, pues empezaron a ver muchos Piporros, bastantes Piporros. Entonces, el director los veía y, pues sí, estaban así como con cierta duda. Entonces, hasta que Pedro se da cuenta que el que había hecho la voz en la radionovela había sido él, Piporro, que ya habían tenido amistad anteriormente. Dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice Pedro, no, pues aquí soy el de la voz. Entonces, Pedro se da cuenta, ¿sabes cómo era Pedro? Yo aquí te quiero para la película. Y si acá me dicen que no, yo no hago la película. Yo te ocupo a ti para que hagas el Piporro. Entonces, en la película de ahí viene Martín Corona, y surge el Piporro, interpretando el papel del Piporro. Entonces, a partir de ahí, el Piporro ahí nació, y él ya se hizo protagonista, se hizo solista, entonces empezó a hacer sus películas él solo. O sea, el que lo bautiza es Pedro Infante. ¿Como quien dice? Como que quien dice el que lo bautiza a Piporro. Piporro muchas veces comentó en su casa que siempre estuvo muy agradecido con Pedro Infante por esa razón, porque él lo ayudó. Fue el que lo impulsó, fue el que le dio la oportunidad, porque Miguel Zacarías no quería. Seguirá hablando de Eulalio González Piporro, que realmente es impresionante su carrera, no nada más en el cine, en el teatro y en la parte discográfica. No saben cuántas canciones. Quiero ser el agua donde bebes y besar, pero la forma como vengas mi chanta para acá, pues no sé, tenía un estilo. El taconazo fue el que, la composición fue la que... Venga, taranina, con el taconazo. ¿Se acuerda, doña Leti? Sí, cómo no. Bueno, ¿usted bailó el taconazo? Ya ves, doña Leti, por eso está aquí cotorreando contigo. Queridos amigos, rápidamente quiero decirles que Raúl González Garza se encuentra en Facebook, si se quieren comunicar con él a través de esta línea, de esta red social, para que le digan, ¿sabes qué? Quiero que me hables, no sé, de Jorge Negrete, de Joaquín Pardavé, de quien tú quieras. Él lo puede hacer, de María Félix, de la que a ustedes les guste, de esa época maravillosa, porque hay tantos y tantos y tantos actores, ¿no es así? Así es, hay mucha gente que es muy valiosa para el cine y que está desgraciadamente muy olvidada. Muy olvidada, pero vamos a ver que me cargas tú y yo me cargo de escucharte. Nos encargamos mejor, ¿no? Raúl González Garza está con nosotros aquí en Alegre Despertar, cine y más. No se vayan, queridos. Gracias, Raulito. Nos vemos la próxima semana. No se vayan.